Acosta. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Arturo y a todos los que amablemente nos acompañan. Así Se es, ha muy. movido hoy después de ayer en la tarde, ¿no? Sí, 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 horas intensas y todo caminando de volada. Ya platicaremos de todo esto, Juan. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias, Arturo. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ven. A Juan, a ti mismo, Julio y a Arturo. Muy bien, gracias. Juan, ¿de qué hablaremos? ¿Qué tema se te ocurre que podamos platicar ahorita? Pues el tema Cienfuegos, ¿no? El tema del día de la semana, Pues sí, seguramente, y todas las implicaciones, como lo sí, mencionado, no es un hecho aislado, la ajá, desestimación de los cargos en contra suya ya en los Estados Unidos, lo que no indica ni sugiere ni siquiera que en Estados Unidos se determine que no es culpable de los delitos por los que fue acusado y detenido en la ujú, ciudad de Los Ángeles, lo desestiman, ya lo iremos analizando, me parece que en este espacio, pero de entrada me causa, yo creo que como a todos, ¿no? Mucha extrañeza la liberación de Cienfuegos, pues después de una investigación que no duró poco tiempo y en la que se pudo recabar una cantidad considerable de pruebas a través de esta operación Padrino, ¿no? Que así le llamaban al general su alias. ajá, Y entonces, pues ahí oí que preguntaba que no era tan padrino, o al contrario, es tan padrino que entonces lo dejaron ir. Y me parece que es simplista la pregunta y lo que sugieren con ella, ¿no? ujú. Porque hay evidencias en contra suya y no lo soltaron, ¿no? Por miedo a que embarrara a quién sabe quién, que de ser culpable, pues seguramente podría serlo, pues alguien es el que distribuye la droga en los Estados Unidos. Yo no veo que a lo largo de las últimas décadas se haya arrestado, perdón, un capo allá, ¿no? Al líder de alguna organización criminal dedicada al tráfico de drogas, Ujú. que hay detenciones, pero son menores, incluso medias, camellos, narcomenudistas, algún jefe de plaza que se le salió del huacal, como sucedió hace unos años en Chicago, pero nada más. Y finalmente la droga tiene como destino Estados Unidos, ahí se consume, ahí se paga. Y algo sobre quién y cómo se distribuye la droga en nuestro vecino país del norte tendrá que saber Cienfuegos, en caso de ser culpable, ¿no? Ujú. Porque a nivel secretario de la Defensa, pues sus contactos deben haber sido y estado en lo más alto de la jerarquía del crimen organizado estadounidense, que me parece debe tener padrinos de esos que al interior de las instituciones en los distintos poderes Ujú. trascienden incluso los periodos presidenciales. Entonces, Cienfuegos, pues sí es padrino, de acuerdo a mi opinión, y no porque no lo sea, Estados Unidos anunció que va a desestimar los cargos. Será por petición de México, lo cual confirmaron nuestras autoridades minutos después, y en los documentos que ya podemos ver porque están desclasificados, se lee Sí. claramente que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York le pidió a la jueza Am que la Corte desestimara la acusación formal, ya que Estados Unidos determinó hacerlo por razones de política exterior, o sea, Sí. razones que superan, dijeron, el interés del gobierno en seguir el proceso de Cienfuegos, del Sí, imputado. sí, sí, tal Es lo cual. que yo, sí. Así es. Bien, Juan, muchas gracias. Arturo, ¿qué piensas sobre este tema? ¿Qué se pudo haber negociado o por qué se produce este relámpago en la oscuridad? Es decir, la historia de las relaciones de Estados Unidos con todos los países de Latinoamérica, incluyendo a México, obviamente, pues son siempre de una ganancia de Estados Unidos, de defender sus intereses, de imponer condiciones, de hacer acuerdos secretos. ¿Qué pasa en esto? ¿Tienes algún indicio, alguna hipótesis, Arturo? Bueno, yo creo que podemos atenernos a los informes que están proporcionando ya varios colegas que residen en Estados Unidos, que reportan desde allá. Leía hace un momento a Dolia Esteves, que informaba o que tiene sus fuentes tanto con autoridades de Estados Unidos como diplomáticas mexicanas, y que afirma que México planteó, como hizo uso de las armas a su disposición, es decir, reducir los agentes de varias agencias estadounidenses como la FBI, revisar el papel de la DEA, poner fin a las reuniones conjuntas y a la, digamos, en general disminuir la cooperación entre ambos países Y lo para podría el hacer, combate. Arturo.
México ¿Cómo? puede decir adiós FBI, adiós DEA, echar, votar a las delegaciones extranjeras y que no suceda nada en términos económicos, comerciales. O sea, a mí me suena... No, lo que planteaba Dolia no es que los sacarlos, sino que planteaba disminuir sus labores y, digamos, constreñir la cooperación. Esa es una de las hipótesis, ¿no? Que hay. Sí, sí. Yo creo que este tema del general Cienfuegos nos seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo, porque disponemos de poca información, porque no conocemos los términos del acuerdo. A mí me pareció que la exposición del canciller, de Marcelo Ebrard, fue muy buena, tiene su coherencia, su lógica interna, y plantea las razones políticas por las que se busca y se consigue este acuerdo, aunque resulte muy raspada o pueda resultar raspada la legalidad. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, México se puede plantar ante Estados Unidos y decirle, este edificio que hemos construido juntos, si le quitas un pilar, se puede venir abajo. O sea, ¿realmente hay una simetría o una relación de iguales para que México le pueda plantear a Estados Unidos también constreñir o restringir la operación de los grupos de inteligencia de la DEA, del FBI en México? ¿O es una construcción amable para el actual gobierno mexicano, pero que no se funda en la realidad histórica de las relaciones de Estados Unidos y de Donald Trump con los demás países? Pues mira, Julio, tanto así como iguales, pues ciertamente no, porque la capacidad de investigación que tienen las agencias de seguridad mexicanas, que son sobre todo militares, es muchísimo más restringida de la que pueden llegar a tener las agencias como el FBI o la DEA, sin olvidar, claro, que una buena parte de los grandes golpes en contra de capos han sido gracias sobre todo a la asistencia de agentes estadounidenses. No olvidemos lo que sucedió con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y también con lo que está ocurriendo con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, sí es verdad, no puede echarlos a todos, no debería, porque eso sí tendría un costo muy grande, pero sí puede restringir algunas actividades y hacerle, digamos, un poco más incómoda la tarea para los agentes de los servicios de seguridad y de inteligencia estadounidenses. ¿Hasta dónde puede estirar la liga? Eso lo saben los diplomáticos. Yo creo que no demasiado, porque justamente, insisto, la cooperación entre ambos países y México sobre todo depende en gran medida de lo que viene, la información estadounidense. Ahora, el gobierno mexicano siempre puede adoptar la posición que ha tenido en otros gobiernos, es decir, hacerse pato. O sea, simple y sencillamente hacer como que combate al narco, pero no lo combate. Decirle como el son de la negra, te digo que sí, pero no te digo cuándo, y ahí se la puede llevar. Eso sí puede funcionar, y de hecho lo ha aplicado el gobierno mexicano en otros momentos. En estas circunstancias yo creo que más bien fue una decisión que no sé si cómo calificarla, que va a tener sus bemoles. Ciertamente existe una especie de, no sé si llamarla agradecimiento, pero por lo menos una cierta cortesía del gobierno de Trump hacia López Obrador por la forma y la actitud que ha asumido política y diplomáticamente en las últimas semanas. Y al mismo tiempo existe también un pago por el no reconocimiento de Biden, Alberto. ¿Un qué, perdón? Un pago por el no reconocimiento del triunfo de Joe Biden. Eventualmente pudiera llegarse a plantear eso en términos muy macro, muy de la primera impresión. Y además hay que tomar en cuenta que Donald Trump necesita aliados. O sea, ahorita lo están dejando solo todos, hasta la cadena Fox News lo dejó solo. Entonces, esto que se plantea en estas circunstancias, pues puede ser que le sea útil en términos de esta relación o de establecer un nuevo compromiso con el gobierno mexicano, y es ahí donde yo creo que está la letra chiquita de lo que tenemos que analizar de este convenio, porque si bien es verdad que existió este acuerdo diplomático, y la misma jueza lo dijo hoy en la mañana, que esta fue una decisión de mero arriba del Departamento de Justicia, también es cierto que el gobierno mexicano se habrá comprometido a mucho, y ese comprometido a mucho es una papa caliente para el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque si eventualmente no se fincan bien los cargos
y sirven las presiones de todos los grupos de poder y de intereses que se construyeron alrededor del secretario de la Defensa, no solamente los que pueda tener con la delincuencia organizada, sino con empresarios, con políticos, con aquellos grupos que se sienten lastimados por el presidente López Obrador, y hablo de Luis Videgaray, ya hablo de Enrique Peña Nieto, etcétera. No podemos descartar la posibilidad de que ya ante tribunales el general la libre, o por lo menos no se le finquen todos los cargos que se le están planteando en Estados Unidos. Ojo, esa es una posibilidad muy real, porque además no hay que olvidar que la Fiscalía General de la República opera con la misma gente con la que tuvo tratos el general Cienfuegos. Así es que sí, es una papa caliente, habrá que revisarlo. Ahorita se ve como un triunfo de la diplomacia, ¿sí? ¿A qué costo? Habremos de ver, Julio. Sí, gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, la pregunta central es impunidad o justicia. Y en eso te pregunto, México tiene, no sé cómo llamarlo, la infraestructura judicial en términos operativos, de prestigio y de autoridad ganada ante la sociedad para juzgar de una manera que nos quede satisfecha, que la opinión pública quede satisfecha. ¿Puede ese aparato, esa estructura judicial rendir buenas cuentas al enjuiciar eventualmente a un ex secretario de la Defensa Nacional? Pues lo tiene muy complicado, Julio, bastante complicado. Se está reestructurando el sistema jurídico en México, la impartición de justicia, las policías, y ya con la investigación en nuestro país, en caso de que se lleve a juicio a Cienfuegos, se hará por las leyes civiles. Y aquí el sistema de impartición de justicia, la fiscalía, te digo que tienen este enorme reto, pero al mismo tiempo tienen una gran oportunidad. Cuenta con las capacidades actualmente. Bueno, entonces es algo que desconozco por completo, y me parece que también dentro de la fiscalía pues no lo deben tener tan claro. Ya hemos visto que tienen topos, que hay personas que pues vician las averiguaciones previas, intentan atentar contra el debido proceso. Ahí vimos en el caso de Lozoya, por ejemplo, cuando se filtró su declaración. Sí. Pues tienen ahí el enorme reto y tienen la obligación y la responsabilidad de lograrlo, ¿no? La de investigar y, en su caso, castigar la colusión que durante años ha existido entre autoridades mexicanas y grupos criminales. Pero, Julio, no solo eso, es que no se puede ahora, no habría excusa para no investigar ahora los crímenes cometidos en México ocurridos durante el mando de Cienfuegos, ¿no? Se abre la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa, la matanza de Apachingán, y yendo a Ayotzinapa, no olvidemos que Cienfuegos mintió al Congreso en 2004, me parece que en octubre, cuando ahí dijo que ningún elemento del ejército mexicano había tenido conocimiento de lo que pasó en esa fatídica noche en Iguala, y que menos, dijo, habían participado elementos del ejército. Mintió diciendo que el batallón 27 de infantería estaba vacío. Dijo que porque habían salido de la ciudad para hacer no sé qué actividades, que andaban ahí en un accidente de una pipa volteada. Y bueno, pues hemos visto que esto es absolutamente mentiroso, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tenía el general de tener las manos limpias? Pues de mentir, ¿no? El capitán Martínez Crespo, detenido recientemente, precisamente por la desaparición de los normalistas y acusado de otros delitos, como delincuencia organizada y abuso de autoridad, de los cuales salió impune ante un claro apoyo entonces del gobierno de Peña Nieto a él y a sus cómplices, ¿no? Y la mayoría de sus cómplices efectivos del batallón 27 de infantería. Y luego tenemos ahí un teniente de infantería llamado Joel Gálvez Santos, que declaró que él directamente informó en tiempo real lo sucedido durante la noche de Iguala, desde que llegaron los normalistas a la ciudad, desde ese momento hasta la siguiente mañana. Pero ¿a quién le informó? Al coronel Rodríguez Pérez, que era el mando del 27 Batallón, pero no solo a él, sino también a la zona militar, a la 35, comandada en aquel entonces por el general Arturo Saavedra. Y a ver, ustedes recordarán, al poco tiempo de la desaparición de los normalistas, Cienfuegos, a quien no se le pudo haber ocultado además esto de ninguna manera, otorgó a Rodríguez Pérez el grado de general de brigada y a Saavedra el de general de división. Entonces estamos, pues, respondiendo a tu pregunta, ante la oportunidad de que se abran y lleven procesos derivados de crímenes de lesa humanidad durante el tiempo en el que Cienfuegos estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa, que se aclaren
las preguntas que surgen sobre el papel de los altos mandos militares para luchar contra las bandas de narcotraficantes y de crimen organizado, tendrá que haber aquí una curación de las heridas que este arresto, sucedió en octubre, causó, porque hay heridas en las Fuerzas Armadas, una detención que cambió las reglas del juego, que se dio poco antes de que el encargado de la seguridad de nuestro país dejara el cargo para irse a contender a la gubernatura de su estado. Y en este contexto, recordarán, quedó totalmente fuera de la jugada la posibilidad de sugerir que su reemplazo fuera un militar. Sí. ¿Coincidencia? No lo creo. Ahora investigar a Cienfuegos y a quien señale, tal y como sucedió con él mismo cuando la investigación a García Luna dio con él. Sí. Y lo que yo veo aquí es voluntad política. Esa sí la veo. Falta que haya coordinación en la impartición de justicia y en las investigaciones de la Fiscalía, que espero que se den. Bien, gracias, Juan. Arturo Cano, toca Juan Becerra Acosta el tema de la postura, la conducta del general Cienfuegos respecto al tema de Ayotzinapa. Una conducta que fue siempre protectora, defensora de sus subordinados, impidiendo que fuesen siquiera interrogados por los miembros del GIEI, el grupo interdisciplinario de expertos independientes. ¿Es lo que está privando y lo que está reinando, Arturo, el espíritu de cuerpo, el espíritu corporativo de las Fuerzas Armadas que se defienden incluso a un elemento acusado en Estados Unidos de delitos graves como es el general Cienfuegos? Acusado de delitos graves que no tienen que ver con el caso de Ayotzinapa ni de otras violaciones a los derechos humanos, sino de un tema de su relación con un cártel que operaba solo en una región del país, en un estado. Es muy, muy curiosa esa acusación. Yo creo que... ¿Te parecen débiles las acusaciones que se hicieron, al menos lo que se ha conocido del H2 y del cártel de Nayarit? ¿Te parecieron débiles, Arturo? Me pareció muy poca cosa para las responsabilidades que tuvo el general Cienfuegos durante todo ese sexenio y todos los asuntos en los que estuvo involucrado. Pero yo creo que aquí tendríamos que detenernos un poco en un tema que quizás se ha explorado muy poco desde que fue detenido el general. ¿Cuál es la percepción que existía o que existe en Estados Unidos sobre el ejército mexicano en particular? Tuvimos una aproximación a este tema con los cables de Wikileaks hace unos años. Claro, son los cables del sexenio de Calderón, 2009, 2010, de esos años, pero las instituciones en esencia no han cambiado. Es más, muchos siguen siendo los mismos personajes, los mismos actores. Hay varias constantes en esos cables de Wikileaks que nos pueden explicar incluso quizá la detención del general Cienfuegos. Primero, la permanente idea de que el ejército mexicano es la institución mexicana más refractaria, más difícil para los estadounidenses, que no quiere colaborar, que no comparte información, todo esto en un contexto que informan en esos cables de Wikileaks, que son despachos de la embajada o de consulados al Departamento de Estado, informan, por ejemplo, de que el ejército mexicano recibió la información sobre el paradero de Beltrán Leiva, y hablan de que el ejército, uno de los cables señala que el ejército no tuvo una actuación rápida, que rechazó tenerla, y lo describe como una institución lenta, torpe y que tiene aversión al riesgo. Hablan también de que hay una guerra interna, una guerra soterrada entre las distintas agencias mexicanas de seguridad, y que por eso sus contrapartes estadounidenses tienen que tratar con cada una por separado. Y en sus mismos cables, aquí estoy citando uno que fue firmado por el entonces cónsul en Monterrey, describe que eso puede propiciar que las agencias o que el gobierno de Estados Unidos tenga información fragmentada, incompleta, que no le permita tomar las decisiones correctas. Ese panorama que dibujan los cables de Wikileaks sigue vigente, y es el panorama de inteligencia, por ejemplo, con el que capturaron al general Cienfuegos, ¿no? Que siempre
pero digo, sobre todo en lo que quiero insistir es en este tema de que si una institución mexicana le provoca desconfianza a las agencias de seguridad estadounidenses, es el ejército. Bien, Arturo, muchas gracias. Alberto Nájar, en su momento pareció, al menos es lo que a mí me pareció, que la detención del general Cienfuegos podría significar un golpe desestabilizador en el proceso de poder del presidente López Obrador, en cuanto impactaba, desmoralizaba, generaba enojos o dudas en el ámbito militar. Luego, cuando se revierte este proceso y retiran los cargos contra el general Cienfuegos, pareciera que se desactiva ese mecanismo. ¿Crees que pudo correr riesgo el proyecto llamado Cuarta Transformación de desestabilización, de intrigas, de movimientos palaciegos en el ámbito castrense, que fueron ahora desactivados con este desistimiento de Estados Unidos? Tanto así como un riesgo de desestabilización no lo veo, porque a final de cuentas existe en el ejército mexicano mucha, digamos, el ADN de la obediencia, pues, y el general secretario ciertamente ha enfrentado algunas inconformidades internas que han sido en su momento también sofocadas. Hay que recordar a aquel militar, aquel general que habló de golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? Y además ahí a lo interno supongo que se habrán activado los mecanismos de información necesarios como para mandar el mensaje de que se iba a corregir la reacción inicial, que no olvidemos que fue calificada de muy tibia. La primera reacción del presidente López Obrador y del canciller, supongo que se habrá enviado el mensaje de que se iba a hacer algo. Y yo creo que se empezó a hacer una operación cicatriz y empezó inclusive a hacerse pública. Hay que recordar lo que estuvo diciendo el presidente López Obrador en varias conferencias mañaneras, cuando se refería justamente a lo que planteaba Arturo, en el sentido de que los cargos que se le imputan al general secretario parecen poca cosa para la capacidad de conocimiento y de influencia que pudo tener un secretario de la Defensa con ese poder que le dejó el presidente Enrique Peña Nieto. Y lo planteó inclusive el presidente López Obrador cuando hablaba de esa casualidad, así le llamó, de las delaciones, declaraciones que pudo haber dado el exfiscal de Nayarit y la sentencia que obtuvo de 20 años cuando pudo haberse sido sentenciado a cadena perpetua. Desde ese momento me pareció entender que justamente al presidente le estaban informando de lo que los militares sentían que estaba ocurriendo con el exsecretario de la Defensa. Es decir, que todo parecía ser el involucramiento o el señalamiento de una persona, un testigo protegido o una persona enjuiciada que hizo todo lo necesario para protegerse, para obtener una sentencia menor a la que le correspondía. Es una película que ya vimos muchas veces en México y que, por cierto, el ejército también fue partícipe en su momento, sobre todo en los tiempos del expresidente Felipe Calderón. Entonces, no creo que haya llegado a un nivel de amenazar la estabilidad del gobierno de la República, pero sí en una eventual bomba de tiempo que el presidente tuvo que desactivar. Y yo entiendo que esta desactivación se ha tomado con esta decisión de quitar los cargos al general Cienfuegos, y ahí insisto, el costo político lo está pagando el presidente López Obrador, y el costo político mayor lo puede también pagar el presidente López Obrador. Al final de cuentas, supongo que lo que hizo el presidente fue, pues, calmar las aguas al interior, porque sí, el ejército es fundamental para su proyecto de la 4T, Julio. Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, tocaba ya dar el turno de la palabra a Arturo Cano y me quedé con las palabras finales y dije, cuando regrese el turno de Juan se lo voy a preguntar, porque hablabas de que a fin de cuentas hay voluntad política. ¿A qué te referías? ¿Puedes explicar un poco más esta idea, Juan? Pues es amplísima, Julio, porque de entrada es uno de los principales proyectos y compromisos que tiene esta administración, ¿no? La de acabar con la impunidad y con la corrupción. Y en base a eso, pues yo veo voluntad política a través del discurso y seguramente lo vamos a ver a través de las acciones. Nada más regrese Cienfuegos a México. Regresa en los próximos días tal vez, y donde de acuerdo con las autoridades mexicanas
no existe una orden de aprehensión suya, por lo que recuperaría su libertad, aunque existe una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía que incluye las pruebas que fueron entregadas por Estados Unidos. Todas las pruebas de la Operación Padrino, me pregunto yo, pues no lo sé, no lo creo, así espero que sea. Pero veo voluntad política sobre todo para reivindicar este papel del ejército en México, porque el presidente López Obrador es como no sucedía, me parece que en décadas, el presidente del ejército, y esto también funciona de manera inversa. Por primera ocasión en muchísimos años, el ejército se ha convertido en un actor político de enorme importancia para el proyecto de la Cuarta Transformación. Recordarán que los últimos años, históricamente, los militares fueron pues prácticamente ignorados por varios presidentes. Estaban ahí en situaciones de emergencia, en operativos de seguridad, y a quienes se volteaba a ver principalmente eran a los líderes obreros, a los dinosaurios, a los banqueros, a los empresarios, a los medios de comunicación. Esos eran los consentidos por el presidente y por la entonces clase política, pero los generales eran mantenidos en una pues tercera, cuarta fila, con cargos meramente protocolarios, aparentemente lejos de las posiciones de poder, exclusivamente las que compitieran a las Fuerzas Armadas. Entonces, hay que preguntarnos, durante los últimos 50, 40 años, ¿cuántos gobernadores, senadores o miembros del gabinete que no formen parte de las Fuerzas Armadas han sido militares, embajadores o de origen militar? Entonces hay una relación, terminando lo que está diciendo Alberto, muy estrecha entre el ejército mexicano y el presidente López Obrador y su proyecto. Voluntad política, no hay de otra si se quiere seguir teniendo esta relación y si se quiere construir esta transformación para dejar las cosas muy en claro, para combatir la impunidad, para combatir la corrupción, para despejar todas las dudas que se han generado con esta negociación con los Estados Unidos y para darle viabilidad a un proyecto en el que pues quienes estén arriba de él o no salen raspados y repercute en la vida nacional. Gracias, Juan. Arturo Cano, te pregunto, con este tipo de acciones, con el regreso del general Cienfuegos a México y un eventual proceso que no sabemos si puede terminar en que no haya acción penal contra él, pero bueno, el simple hecho de traerlo a México, ¿va a fortalecer la relación del presidente de México con el ejército, con las bases, no solo con los oficiales? Una pregunta. Y la otra, los propósitos superiores, por llamarlos así, de la llamada Cuarta Transformación, ¿bien valen la recurrencia a la militarización como lo que se está viviendo en México, según mi punto de vista? ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, yo creo que en los primeros días o en una de sus primeras reacciones a la detención del general Cienfuegos, el presidente dijo, yo creo que por una suerte de reflejo, que así como en el caso de García Luna, habría que revisar y separar de sus cargos a las personas que habían colaborado con el general Cienfuegos, y con el correr de los días fue abandonando esa postura, corrigiéndola en el camino. Yo sé que fue una postura que originó mucho descontento en el ejército, que es muy celoso de su escalafón, de sus rituales para los ascensos. Entonces fue corrigiendo, y creo que el presidente en los mensajes de estos días ha sido muy claro en subrayar que es fundamental para él y para su gobierno cuidar a una de las instituciones fundamentales del país, cuidar al ejército. Con esta formulación yo veo muy complicado que exista la voluntad para procesar al máximo responsable del ejército en el sexenio pasado. Estamos frente a del lado de la oposición, estamos frente a los extremos, ¿no? Cuando cayó el general, las críticas de ¿por qué no lo juzgan en México? ¿Por qué el gobierno de López Obrador no estaba ni siquiera enterado? Es una prueba de la debilidad y de la
sumisión frente al gobierno de Trump. Ahora que lo van a traer y que se habla de la posibilidad de que sea juzgado aquí, dicen, no, pues es que hay un pacto de impunidad y todo. Ese es, digamos, en ese marco de absurdos nos estamos moviendo, porque estamos frente a una situación inédita en la que además en los últimos 2 años desde que asumió la presidencia López Obrador, hemos visto cómo cada vez más áreas o más esferas de la vida pública quedan en manos del ejército. Muchos asuntos, muchos territorios, muchos temas que están fuera de sus atribuciones constitucionales. Naturalmente eso le ha dado un poder político, una fuerza a esta institución, y no debemos olvidar cuáles han sido los saldos de la militarización, del combate a la inseguridad, a la violencia. Se nos ha prometido, se ha insistido en que con la creación de este nuevo cuerpo, que es la Guardia Nacional, eso irá cambiando paulatinamente, pero lo cierto es que los plazos son fatales y el presidente López Obrador va a gobernar como ha decidido, de la mano de las Fuerzas Armadas y con una gran presencia de los militares en muchas esferas de la vida pública. Bien, Arturo, gracias. Alberto Nájar, ¿vale la militarización en aras de sostener y de evitar golpes, desestabilizaciones hacia la Cuarta Transformación? Micrófono, Alberto. Ahorita andamos todos aprendiendo aquí, prendiendo y apagando los micrófonos, pero ya estamos. Sí, perdón, es que se me fue la pantalla. No te preocupes. Me perdí la pregunta, Julio, perdón, disculpa. Te decía, en la misma línea de lo preguntado a Arturo Cano, te preguntaba a ti, Alberto Nájar, si los propósitos superiores de la llamada Cuarta Transformación deben de pasar por la aceptación de esta militarización como la que estamos viendo y este aparente triunfo de la élite militar con el regreso del general Cienfuegos a México. Pues mira, yo creo que personalmente creo que no. A mí me parece que mientras más poder se le ceda a los militares, es cada vez más difícil sacarlos. El tema, recuerdo que la discusión era cuando se planteaba que habían puesto a los militares a hacer labores de policía en 1997, desde entonces, y después agudizado con el gobierno de Felipe Calderón, se planteaba muchas veces por especialistas y por organizaciones civiles que lo difícil no es sacar al ejército a las calles, sino regresarlo a los cuarteles. Claro. Y ese es el gran problema, que en México ahora no solamente están en las calles, sino también en labores hasta de médicos, combatiendo la pandemia, construyendo aeropuertos, en fin. A mí me parece que yo creo que es algo en el cual el presidente López Obrador está haciendo una apuesta que puede resultar muy cara, porque tengo la impresión que él lo que está pensando es que la lealtad que se le debe al presidente de la República y al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo a este comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que ha consentido, como pocos, como ya decía Juan, al ejército mexicano, es suficiente para que se mantenga el orden de los militares haciendo labores que no le corresponden. Aquí el tema, yo creo que en ese sentido el presidente puede que tenga razón. Puede ser que el ejército sea una base importante para conseguir lo que ha planteado como proyecto político en la 4T. Debería tener cuidado en que justamente esa fuerza y ese respaldo que tienen las Fuerzas Armadas sea suficiente para que en el momento que él considere que ya está cumplida su tarea, acepten regresar a los cuarteles. Ese va a ser el gran reto. Y no hay que olvidar también que las Fuerzas Armadas están siendo también cumpliendo una labor política importante. Ante todo esto que estamos viendo en estos últimos 2 años, con esos abiertos intentos de desestabilización al gobierno de la República, con ese discurso abierto y descarado de un golpe de Estado, blando, duro, como sea, esa intentona que existe ya de algunos grupos políticos para impedir
que el presidente de la República termine su mandato constitucional, pues la presencia del ejército manda un mensaje, insisto, muy importante, y lo hemos discutido y platicado en otras mesas. A quienes están en esa tarea se les olvida que para poder conseguir ese objetivo, el punto 1 del manual de desestabilización política de cualquier país implica que tengas tú el respaldo del ejército, de las Fuerzas Armadas, que ellos no tienen. Entonces, en esa tarea, en ese escenario, sí, el ejército puede ser útil. El tema está en que una vez que se cumpla el objetivo del presidente López Obrador, insisto, habrá que ver si quieren regresar y sobre todo habrá que pensar a futuro, porque como van las cosas, yo no creo que llegue el 2021 y la tarea se haya cumplido como era el propósito inicial. Tal vez lleguemos al 2024 y todavía no termine la tarea. Y en ese momento habrá que ver si el sucesor de López Obrador hereda también esa lealtad, esa fuerza, ese respeto que él tiene hacia las Fuerzas Armadas. Ahí será, creo que, el momento que habrá que evaluar. Mientras tanto, me parece que es caminar en el filo de la navaja y es una apuesta que puede resultar, insisto, muy, muy cara. Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, con Alberto Nájar hablamos de lo que viene a futuro y algo de lo que viene a futuro, pero se está tejiendo en el presente, pues son las candidaturas a cargos de elección popular, los partidos, las broncas internas. Morena está en ese proceso y se dio una definición muy peculiar en el caso de San Luis Potosí, donde estaba firmado un convenio local de coalición con el Partido Verde. Me parece a mí que esto muy impulsado por Mario Delgado y con la resistencia de la corriente en Morena, correspondiente a Claudia Sheinbaum y particularmente con Citlali Hernández. ¿Cómo ves los preparativos del partido en el poder, que es Morena, con sus alianzas electorales? ¿Qué te sugieren? ¿Qué te produce un comentario positivo o negativo de todo esto? Bueno, Julio, pero entonces ya acabamos de hablar de Cienfuegos, entonces. Échale de Cienfuegos, sigamos con Cienfuegos. Pues. Dale. Es que a mí me parece que no es un triunfo de la élite militar, sino es un triunfo diplomático lo que acabamos de ver ayer. Ya tendremos que ver cómo evoluciona el asunto para ver si en efecto estamos hablando de un triunfo de una élite militar. Y con respecto a lo que se llama una militarización del país, es que hay que recordar aquí de dónde venimos, de una estrategia fallida, terrible de seguridad, y cómo estamos y a dónde vamos y cuál es el papel del ejército ahora ante un escenario en el que faltaba inteligencia, faltaban ofertas de empleo. Hoy el ejército sí, en efecto, cumple labores de lo más diversas, de lo más distintas, desde la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, pero también reparte libros de texto, planta árboles, reparte medicamentos y participa, por supuesto, en labores de seguridad interior en las filas de la Guardia Nacional, en la construcción del Tren Maya. Ahí están las sucursales del bienestar y ahora en el plan de contingencia por la pandemia del COVID-19. Entonces sí, en efecto. El control de las aduanas. El control de las aduanas, pero a mí... Pero eso no te parece, como dice el clásico, con todo respeto, ¿no te parece una militarización exacerbada, Juan? Y a eso iba, dicen que es construir el Estado desde el ejército, y a mí me parece que no es así, sino es trabajar en sinergia con las Fuerzas Armadas de nuestro país en distintos ámbitos para beneficio de la comunidad, de la población, de los ciudadanos. El ejército, después de la Revolución Mexicana, dejó de ser un brazo que utilizaban los caudillos para acceder al poder, para convertirse en una institución que protegiera los intereses de la nación y la integridad de los mexicanos, territorio, de sus litorales. No veo que el hecho de que el ejército esté involucrado en distintos asuntos que competen a la vida nacional signifique una militarización del país. Vamos a ver cómo avanza, así como también tenemos que ver de quién es el triunfo, si es que lo hay, en las negociaciones con las que ayer desestimaron el caso de Cienfuegos. Y si da tiempo, Julio, a mí me gustaría darte un datito de color precisamente sobre el arresto de Cienfuegos, porque se dice que es un asunto inédito en que detengan a un alto mando del ejército mexicano en el extranjero,
Y no, o sea, sí a un secretario de la Defensa, pero no a un militar de alto rango. No sé si recuerdan, el general Humberto Mariles, Sí, claro, claro. campeón en las Olimpiadas, me Olímpico, parece, sí, que de Londres en 1948 se llevó 2 equitación. medallas de oro y una de bronce. Bueno, pues él fue detenido primero aquí en México porque mató a un albañil en un pleito en un semáforo. Y estuvo en Lecumberri, me parece que 6 años. Pero después, y aquí es a donde voy, él fue detenido con pasaporte diplomático por la policía francesa con 60 kilos de heroína. También un asunto relacionado con el tráfico de drogas. Mariles dijo que no sabía que sus maletas contenían la droga. Luego dijo que no eran suyas y que un amigo se las había encargado. Cuando se le pregunta por el nombre del amigo, pues no sabía ni cómo se llamaba el amigo, no supo dar. Fue detenido, fue ingresado en prisión, no se tramitó un posible regreso a México por parte de nuestras autoridades, y el día en el que el general iba a rendir su declaración, esa mañana amaneció muerto en su celda, en circunstancias pues por demás extrañas, y su cuerpo fue repatriado en un féretro sellado que no se abrió jamás. Entonces, pues ahí está el datito de color sobre que no es un hecho inédito que se detenga por asuntos de droga a un militar de alto mando en el extranjero. Ahí está el caso del general Humberto Mariles. Y de lo que me preguntas de las alianzas, Julio... Si quieres, vamos, déjame pasar con Arturo y con Alberto sobre el tema de militarización, sí o no, y luego regresamos ya con las alianzas, todavía nos da chancecito. ¿Te parece, Juan? Bien. Sí, perfecto. Arturo, sobre este tema, y tal vez ya se ha hablado mucho, pero démosle una última repasada. ¿Se está militarizando México o no? 1, y 2, ¿eso es bueno o malo para el proyecto político en curso? Bueno, si decimos se está militarizando o no se está militarizando, podemos caer en la trampa de AMLO, anti-AMLO y pelearnos por la palabreja. Digamos que estamos de acuerdo en que hay una presencia de las Fuerzas Armadas mucho mayor cada vez en distintas esferas de la vida pública, que están a cargo de muchas más cosas en este gobierno con López Obrador. Tan no es deseable su participación permanente en las tareas de seguridad pública que, según la ley, es transitoria. O sea, es un proceso que va a terminar en algún momento. La pregunta que deberíamos hacernos es qué pasos se están dando para el momento en que las Fuerzas Armadas salgan de los temas de seguridad pública. Y no me refiero solamente a los pasos que tiene que dar el gobierno federal con el fortalecimiento de la Guardia Nacional y de otros órganos, sino también otros niveles de gobierno que yo no veo caminando en ningún estado de la República un proyecto serio de fortalecimiento de las policías estatales, por ejemplo, ¿no? Así es. Y es un tema que ocupa mucho más allá, o que va mucho más allá de las responsabilidades que son centrales, claro, del gobierno de López Obrador. Pero digamos que si se considerara deseable para la democracia mexicana esta presencia como algo permanente, pues así se hubiera establecido en la ley. Y entiendo que el tema de la Guardia Nacional y el papel que se aprobó de las Fuerzas Armadas fue porque al llegar al poder López Obrador encontró un escenario mucho más complicado de lo que esperaba, o de lo que preveía, o de lo que había visto como candidato. Bien, gracias Arturo. Alberto Nájar, ya para terminar esta ronda relacionada con el general Cienfuegos y todo este tema, ¿hay militarización en México, sí o no? Y si ello ayuda o beneficia al proyecto del presidente López Obrador. En sentido estricto de la definición, yo coincido con Arturo, no podríamos hablar de un régimen militar. Y también sería un poco complicado creer que existe una militarización del país. En todo caso, lo que sí existe es una presencia grande de militares haciendo tareas que no le corresponden. Hubo un momento en que los soldados la hacían hasta de agentes de vialidad, por ejemplo. Pero esto no es nuevo y es importante también rescatar siempre sirve un poquito del contexto de la historia. Esto de la presencia de militares en tareas que le corresponden a la Fuerza Civil de Seguridad es añeja.
si nos ponemos estrictos, viene de los 60, y si vamos a una fecha concreta en términos de combate contra el narcotráfico, pues recordemos la Operación Cóndor, de 72-73, en el llamado Triángulo Dorado, en el noroeste de México. Y no hay que olvidar que Ernesto Zedillo sustituyó a todos los agentes de la Policía Judicial Federal por la Policía Militar. Todos, los echaron a todos, regresaron después casi todos, y muchos de los policías militares pues terminaron en las filas del narco. De ahí vienen los Zetas, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que finalmente no es que el presidente esté echando mano de una nueva receta, es que esto ya existía, y lamentablemente el tema que debemos discutir es por qué se ve obligado a sostener esta receta que él mismo en campaña dijo que no iba a aplicar y que iba a cambiar, y en eso Arturo tiene razón. Cuando llegó este gobierno encontró un auténtico desastre y, ojo, una enorme falta de voluntad de los gobiernos locales, particularmente los opositores, para hacer siquiera algo, mover un ápice en favor de la seguridad de sus propios estados. Están dejando que el presidente haga todo, están dejando que el presidente con las Fuerzas Armadas solucione un problema que también les atañe a ellos, yo creo que por un cálculo político, más que por una cuestión de que les falte o no, que también es muy cierto que no hay suficientes policías y los que hay no necesariamente son confiables, pero también existe este elemento que creo que está allí presente y que no debemos perder de vista, no podemos ser ingenuos. También los gobernadores, algunos le están jugando a las contras, le están apostando a que también en el tema de la seguridad no haya buenos resultados, y esto me parece mezquino y lamentable. Así es que yo creo que más bien no creo que el tema sea discutir si hay militarización o no, sino por qué hay tanta presencia militar y por qué son, desgraciadamente, tan necesarios en estos momentos, Julio. Gracias, Alberto. Ahora sí, Juan, el tema de Morena, su política de alianzas, sus turbulencias internas. ¿Cómo ves el tema, Juan? Pues ahí está, en San Luis Potosí me preguntabas, ¿no, Julio? Sí, bueno, uno de los ejemplos. Es que está bueno ese, porque ahí está este diputado del Verde, Ricardo Gallardo, que inició su precampaña y que pues tiene antecedentes en el estado de posibles actos de corrupción, y es que a eso voy. Luego estas alianzas, las alianzas pues en sí me parece que son elementos democráticos que benefician enormemente al electorado, pero siempre y cuando exista una ideología de por medio, porque aquí en México pues se han repartido y se han construido en base a los escaños, a los curules, al huesismo, a los puestos, y no veo ningún tipo de ideología, de propuesta, de proyecto alrededor, más que el enriquecimiento que implica el acceder a un puesto de elección popular por la vía directa o por la vía de representación. Pero lo que sucedió en San Luis Potosí, Julio, pues, ¿cuánto fue? El 89% de la votación del Consejo Nacional de Morena rechazó este convenio de coalición con el Partido Verde. Así es. Y se cuelga Morena este asunto sobre que le está haciendo caso a la militancia, ¿no? Que por supuesto que es una herramienta que hay que utilizar como fuerza política, pero bueno, pues responde de una militancia y de un electorado, pues me parece que más politizado y más consciente y con mayor memoria histórica. El Partido Verde Ecologista de México, yo no sé cómo existe. Para empezar, es un Partido Verde Ecologista cuyos dirigentes van a las corridas de toro. No estoy haciendo aquí un juicio de valor sobre las corridas de toro. A nivel personal, a mí no me gustan. Pero bueno, si eres del Partido Verde Ecologista, se supone que ya sacaba una defensoría de los derechos de los animales, que además aquí en la Ciudad de México están plasmados en la Constitución. Ya veremos qué pasa en leyes secundarias sobre las corridas de toros. Lo que además ha sido como un negocio familiar en el que se han enriquecido una enorme cantidad de personas ostentando un estilo de vida que va completamente en contra de los principios de cualquier movimiento ecologista del mundo. Y aún así veías estas alianzas y esta capacidad de supervivencia del Partido Verde Ecologista, que una elección tras otra sigue manteniendo el registro y sigue enriqueciéndose, no como un proyecto político, sino como evidentemente un proyecto económico. Hoy, afortunadamente, lo que estamos viendo en este asunto de San Luis Potosí es que se rechaza, y además con un amplísimo margen, una coalición con él. Habremos de ver ahora qué sucede en el estado de Guerrero, con otras coaliciones.
que Sí. lo ponía la semana pasada ahí citando un tuit tuyo, Julio, son simbiosis negativas, terribles. O sea, me parece que pues son herramientas con las que nada más se busca de manera como de complicidad, pues, generar dinero a través del erario público. Bien, gracias Juan Becerra Costa. Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre Morena, sus políticas de alianzas, lo que te sugiera el caso San Luis, el caso Guerrero, Nuevo León? En fin, Arturo, ¿qué opinas sobre esto? Pues creo que estamos observando la curva de aprendizaje del diputado Mario Delgado, que se está dando cuenta o está confirmando en estos días pues que no conoce Morena, ¿no? Que no conoce el territorio, no conoce el partido, no tenía idea, por ejemplo, de cómo afrontar el Consejo Nacional, porque da por descontado que ahí solamente manda la voz de Berta Luján. Es interesante que se haya dado este rechazo al partido de las tres mentiras, como tú le has llamado, y me parece que es un rechazo que se debería refrendar en las urnas para que de una vez por todas esa purulencia de la transición llamada Partido Verde salga de la vida pública, porque no merece un lugar en la vida pública. Por lo que alcanzamos a ver de otras entidades, pues habrá alianzas, dice Mario Delgado, que con los partidos que compartan el ideario y el programa de Morena, pero al parecer el partido en el poder nuevamente está, digamos, cuenta, para citar al clásico, con caballadas muy flacas entre sus propios militantes o entre sus dirigentes y militantes históricos, porque en el caso de Nuevo León, pues parece ser que se recurrirá a Clara Luz Flores, la alcaldesa de Escobedo, que dejó el PRI apenas hace unos pocos meses, sí. Y en el caso de Guerrero parece ser que las cosas se van decantando por Beatriz Mojica, hacia Beatriz Mojica, que fue que fue candidata del PRD en la pasada elección a gobernadora, ¿no? Una dirigente vinculada al grupo de Nueva Izquierda, los Chuchos, originaria de la Tierra Caliente, del distrito de Pongarabato. Entonces, afromexicana. ¿Sí? Se definen ella y su hermana como afromexicana, sí. Exacto, ¿no? Y parece ser pues que eso dejará fuera, bueno, por un lado le permitirá a Morena cumplir con la cuota de género en candidaturas, ayudará a ese objetivo, y por otro lado desactivará el conflicto que se veía venir entre los dos perfiles más fuertes, el de Félix Salgado Macedonio y Pablo Amílcar Sandoval. Uh-huh. Pero digamos, todo eso se da en el marco de un partido que no acaba de serlo y de un dirigente que se está estrenando y que no conoce al partido en el territorio, ¿no? Pues sí, gracias Arturo. Fíjate que en eso que comentas de las cuotas de género con Beatriz Mujica en Guerrero, en San Luis Potosí se andan algunos grupos diciendo que debería ser una mujer la candidata a gobernadora por Morena y que debería de ser Rosa Isela Rodríguez, que aún no ha entrado como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pero allá dicen que sería un mensaje muy duro y directo contra la corrupción del principal adversario, que sería Ricardo Gallardo Cardona por el Partido Verde, el que fuera una mujer huasteca y una mujer que además le diera a Morena esas cuotas de paridad de género que tantos problemas le están generando a todos los partidos. Pero en fin, Alberto, ¿qué opinas sobre este tema de Morena, sus políticas de alianzas y los casos específicos de los que hemos ido hablando? Pues mira, esto último que comentas, de que están candidateando a Rosa Isela, pues habla mucho de ese partido, porque ciertamente Rosa Isela, su trabajo no es, a lo que yo entiendo, no ha sido necesariamente político electoral, sino más bien una cuestión más de la
el ejercicio de gobierno desde el lado administrativo y de seguridad, y casi toda su vida pues ha estado aquí en Ciudad de México. Yo no la he visto del tiempo que la conozco, a menos que por supuesto que me equivoque, que haga gira los fines de semana para promoverse, repartir despensas o cosas así allá en la Huasteca o en San Luis Potosí. Así es que pues no sé, digo, el simple hecho que lo estén mencionando habla justamente de que no sé qué terreno esté pisando Morena, particularmente San Luis Potosí, como para que estén pensando en esa posibilidad. Y de nuevo habla justamente de una realidad que es clarísima en esa organización política, pues le están apostando a las piezas del presidente, le están apostando al presidente de la República, no tanto a la estructura partidista, no tanto a los propios cuadros, no tanto al ejercicio político electoral que está obligado ese partido. Creo que van a tener más candidatos a gobernador Monreal que el presidente. Esa cosa la podemos analizar después, pero ya veremos cuando vayan saliendo los nombres. Sí, yo también coincido, pues digo, Monreal tiene un colmillo más retorcido que Fidel Velázquez, entonces imagínate, ¿no? Entonces, ahí yo creo que este partido, de nuevo, como hemos conversado, y perdón que lo repita, pero es que yo no acabo de entender, que no acaben ellos de entender, pues que son el partido en el gobierno y la responsabilidad que tienen para lo que sigue, para lo que viene en adelante, y les sigue ganando todavía esa idea muy chiquita de buscar el pragmatismo inmediato del hueso, el puesto a la posición política en aras de ganar una elección a costa de lo que sea y mantener el presupuesto pues para el partido, para programas sociales y la promoción de cada uno de los políticos de esa organización política. Y a mí me queda muy claro, no solamente por lo que comentaba de Rosa Isela, sino también por esa idea peregrina de alguien de hacer una alianza con un personaje como el señor Gallardo, como si no lo conocieran, como si no supieran quién es. O sea, a mí me parece que el pragmatismo llegó a niveles ad nauseam, y pues supongo que Mario Delgado, con toda esa chamaquez o esa inexperiencia la que plantea Arturo, pues tuvo que darse cuenta de que pues por ahí no iba, ¿no? Entonces, y si esas son las discusiones del partido en el poder, híjole, pues no sé qué pensar. Yo insisto que no le veo así como que mucho ánimo de entender lo que tienen que hacer y lo que viene y lo que están viviendo y lo que significa todo lo que al presidente de la República le están dejando, que se ha convertido en el gran pararrayos hasta también inclusive de Morena. Bien, Alberto, pues muchas gracias. Gracias, Juan, gracias, Arturo, gracias, Alberto. Son las 3 de la tarde con 1 minuto. Juan Becerra, gracias. ¿Algún tema que nos faltó o todo estuvo más o menos cubierto, Juan? Pues sí, rápidamente, ¿no? O sea, poner en contexto lo que dijo el presidente sobre las aguas en Tabasco, ¿no? Y pues hoy se discute en comisiones en el Senado la ley sobre la cannabis, ¿no? Sobre la regulación de la marihuana, se convierte en un tema de salud pública que tuvo que haber sido hace mucho tiempo. Ya espero platicar próximamente sobre ese tema que tiene varios pendientes, incluyendo pues de temas de derechos humanos. Bien, Juan, muchas gracias. Arturo, gracias. ¿Algún tema pendiente, alguna previsión para estos días, Arturo? No, pues yo creo que seguiremos interesados en los muchísimos frentes abiertos y estaremos viendo un panorama verde en los próximos. No por el Partido Verde, sino verde olivo. Verde olivo. Así ¿por lo de la cannabis o qué? También, fíjate, la cannabis verde, Partido Verde y verde olivo. Todo es verde en lo inmediato. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, gracias. ¿Alguna previsión, algún comentario final? Pues para seguir con el color verde, porque verde está la investigación de la Fiscalía General de la República contra el general Cienfuegos, y ya su abogado dijo que hoy mismo llega. Sí, así es que habrá que ver en unas horas qué va a pasar. A ver si no acabamos todos verdes de coraje. Verdes de coraje, exactamente, Julio. Bueno, Juan, Arturo, Alberto, muchas gracias. Seguimos en contacto. Buenas tardes.